Alabado sea el Señor. Señor bendiga a toda la iglesia y a los amigos que nos honran con su presencia. Bendiciones. Vamos al capítulo 11 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Ahí hay varios pasajes que vamos a leer. De manera puntual vamos a leer los versículos 1 y 2, al igual que el versículo 31 del capítulo 11. La fe. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Sagrada Escritura. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Voy a ir al 31, versículo 31 del capítulo 11, el mismo capítulo. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pues bien, la palabra que hoy vamos a predicar es esta. La fe es la esencia de lo imposible. En pocas palabras, cree, tienes una necesidad, cree, pídeme y yo lo haré. Tú no puedes, yo lo puedo. Tú no eres Dios, yo soy el Señor. Entonces, el elemento de la fe que es absolutamente indispensable en nosotros. El domingo pasado predicamos acerca de la confesión es la llave de la fe. Hoy vamos a decir, la fe es la esencia de lo imposible. Entonces, la fe, según el libro de Hebreos en particular, nos hace estar seguros de la existencia de las cosas eternas. Y la esperanza que va juntamente con la fe nos hace estar confiados en que las tendremos. Toda esperanza presupone fe. Sin fe, la esperanza desaparece. La esperanza se esfuma. Así que la fe, la esperanza y el amor. Y hoy vamos a hablar de eso, de la fe. Alabado sea Jesucristo. Voy al libro de Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Gracias, Señor, por tu palabra. 8:25 de Romanos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La actitud de mientras estamos esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, al responder a nuestra necesidad, a nuestro clamor, ¿qué hay que hacer? Es decir, desde el momento en el cual yo oro hasta cuando el Señor finalmente me responde, el Señor me dice por la palabra que la esperanza debe estar intacta en que la tendré, lo que el Señor me ha dicho que tendré en el tiempo suyo, no en mi tiempo, y que además corra esta carrera desde mi oración hasta la respuesta del Señor con paciencia. Y la paciencia que aparece como una virtud del fruto del Espíritu Santo. Traiga la memoria del capítulo 5, del versículo 22 en adelante de el libro de Gálatas. Habla, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Ahí aparece esta virtud que es la paciencia. Entonces, si leemos de manera cuidadosa Romanos 8:25, me toca concluir lo siguiente. En esta vida, en nuestros días, en esta vida, como peregrinos, se nos promete la vida eterna cuando muramos o cuando Cristo venga por nosotros en el rapto, en su parusia, en su divina manifestación. Según Romanos 8:25, se nos dice de una dichosa resurrección, pero mientras la resurrección no ha llegado, nos vamos desgastando en esta tierra. El tiempo va pasando, ya no tenemos 18 años, tenemos más años y hay un desgaste en el ser exterior. Pablo dice en el hombre exterior. Según Romanos 8:25, se nos declara entonces justos, pero el pecado sigue morando en nosotros porque la vieja naturaleza aún no ha sido destruida, está intacta en nosotros. El ser cristiano no significa de que la vieja naturaleza que vía herencia hemos recibido de Adán a partir de su pecado desapareció. No ha desaparecido. Sencillamente que al decir de Romanos capítulo 7 y luego capítulo 8 de Romanos,
entendemos que nosotros, mientras no hayamos muerto y partido a la presencia del Señor, o mientras no haya sucedido, acontecido la parusia o el rapto de la iglesia, nosotros en esta tierra entendemos que nosotros está intacta la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué digo intacta? El hecho de que usted sea cristiano evangélico hace 40 años o más no significa de que la vieja naturaleza, la naturaleza adánica, la que usted adquirió vía herencia, ya desapareció, ya murió. No, está intacta, está ayunada, está restringida por la vida nueva en Cristo Jesús. Somos adánicos por naturaleza, somos cristianos por adopción. Abba, Padre, decimos ahora en el poder del Espíritu Santo, en virtud del nacimiento nuevo, que en nosotros ya es una sentida realidad. Oímos decir que somos bienaventurados, pero sufrimos. Hablan mal de ti mintiendo, llevan a cabo una vituperio, blasfemia, campaña de descrédito. Algunos dan un paso más al hablar y orar para que te vaya mal. Y algunos tienen el disfraz, el frac de cristianos evangélicos y no lo son, porque su corazón no es de Dios, su corazón es de su padre, el diablo, que ha cegado su entendimiento para que la luz de Cristo en ellos no resplandezca. Y muchos, en muchas iglesias, con el disfraz, con el frac del cristiano, te maldicen, desean mal contra ti, hablan palabras amargas, como dice la palabra, y orquestan todo tipo de inmundicia contra ti, sencillamente porque usted está haciendo la voluntad del Señor. Se nos promete abundancia de todos los bienes por la palabra, y aún así sufrimos hambre y sed. Hay momentos en los cuales el Señor ha permitido escasez en nosotros, lo ha permitido. Sin embargo, el Señor nos llama bienaventurados. De hecho, recordamos entonces que según la palabra, según las palabras de Jesucristo el Señor, retomadas por los sinópticos, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. En ningún momento el Señor ha prometido que usted nunca va a padecer aflicción. Usted de una manera, hermano, y yo de otra. Usted de un color y yo de otro color. Usted de una textura y yo de otra textura. Pero todos estos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en el mundo. He ahí que el Señor nos dice, todo el que quiere venir tras de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y esto es parte del periplo nuestro de seguir las pisadas del Maestro. Se nos dice que vendrá el Señor en nuestro socorro, pero a veces hemos creído que el Señor está sordo a nuestro clamor, porque el Señor permite ciertas aflicciones, como a Job y como a muchos de nosotros, se nos permiten ciertas aflicciones y el Señor nos va probando el carácter, probándonos hasta el punto en el cual entendamos que nosotros nunca hemos podido por sí solos llevar a cabo ninguna labor, sino que es el Señor en nosotros, en su gracia, en su socorro, el que nos sostiene. Alabado sea el Señor. Entonces, disciplina para nosotros a través de las pruebas, disciplina a nosotros a través de las aflicciones, porque definitivamente la vieja escuela en la cual se cuece el ministerio y se cuece el verdadero carácter del cristiano se llama sufrimiento. Usted de una manera y yo de otra. Cristo mismo padeció como malhechor, no siéndolo, para que nosotros hoy disfrutemos de esta coinonía con él a través del Espíritu Santo. Entonces, al leer la palabra, hay un viento agradable que sopla a nuestro favor. Hallamos el oportuno socorro al beber del agua de vida, agua viva que salta para la vida eterna, que es la palabra del Señor para nuestra vida. Entonces, ¿qué haríamos nosotros si no tuviéramos la fe, que es un don de Dios, y la esperanza en la cual apoyarnos? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la palabra en la cual cimentarnos? Entonces, la fe y la esperanza nos vienen al rescate.
Y la palabra se constituye en el piso, en el cimiento en el cual nosotros podemos colocar nuestra vida con la esperanza segura de que el Señor en su momento dará el oportuno socorro. Alabado sea Jesucristo el Señor. Por eso el elemento de la fe del cual hemos hablado mucho, por lo menos en este año, creo que el año pasado también, es absolutamente necesario. La fe, decíamos el domingo anterior, así como el Señor por fe ha traído salvación a tu vida, la fe es un don de Dios puesto en ti para que hayas aceptado a Jesucristo. Mira, si el Señor no llega a tu vida, usted no estaría hoy escuchando la palabra del Señor y yo no estaría compartiendo el mensaje de salvación en esta mañana dominical. Entonces, el Señor vino a nuestra vida por amor de sí mismo, por el puro afecto de su voluntad. Fue llamado a misericordia, se compadeció de nosotros, no vio el pecado grande que había en nosotros, sino miró la ingente necesidad de salvación y redención que había en nosotros, y en día de salvación y en tiempo aceptable vino a nuestra vida, a tu vida, a mi vida, nos libertó, habiendo colocado un don que se llama fe. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Concluimos entonces que la fe, de la cual muchos hablan y que faltan muchos, es un regalo de Dios. Entonces, la reflexión que el Señor nos hace es: la fe que en ti ya se manifestó para salvación, para nacer de nuevo, es exactamente la misma fe que debe operar en ti para milagros, portentos, prodigios, maravillas, hazañas, liberación, sanidades y demás. Vamos al punto número 1 y vamos a tomar el ejemplo de Rahab, la ramera. Rahab, el término parece que significase amplia. Rahab, una antecesora de la línea genealógica de Jesucristo el Señor, hablando de filiación humana. Ramera de Jericó, que escondió a los espías israelitas. Léalo en Josué 2:1. Fue la madre de Booz, la abuela del rey David. Mateo 1:5. En Ruth también lo podemos leer. Ruth capítulo 4 del versículo 18 al 21. Así es que Rahab, que no era israelita, no era hebrea, es un magnífico ejemplo de fe, del cual ya hemos leído en Hebreos 11:31. Vamos a volverlo a leer. Como tenemos tanto tiempo, no hay ninguna dificultad para que yo lo vuelva a leer. Alabado sea el Señor. Hebreos 11:31. Por la fe, dice la palabra, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En ella operó fe. Entonces, hay un recuento o registro histórico que aparece en Josué capítulo 2 del versículo 1 hasta el 24. Rahab manifestó su fe en su confesión. Eso aparece en Josué capítulo 2 y vamos a leerlo. Gracias, mi rey, por tu bendita palabra. Gracias. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre. Josué capítulo 2. Josué 2, versículo 9, dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Esas son palabras de Rahab. En el versículo 11 también leemos: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, allí Rahab manifestó su confesión, confesó, llena de fe.
Cuando dijimos el domingo anterior que la confesión es la llave de la fe, eso significa que la fe tiene una llave para abrir puertas que se llama confesar, confesar, confesar. La vida anterior de Rahab, prostituta, ramera, agranda, engrandece la maravillosa obra de Dios en su vida, en su arrepentimiento, en la fe que tuvo y en la preservación suya y la de su familia. Sea bendito el nombre de Jesucristo ahora y por siempre. Voy a ir al capítulo 21 de Mateo. Mateo 21, del 31 al 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Ese es el 32. Mira el 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Así que no hay incongruencia entre el ejemplo de fe de Rahab, consagrada en la línea genealógica de el Mesías, y lo que la palabra en el Nuevo Testamento anda diciendo acerca de ella. Voy una vez más a buscar más. Vamos a Santiago 2:25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es decir, en ella se manifestó la fe, pero una fe en acción, porque no solamente creyó, sino que hizo, manifiestamente ayudó a los espías que envió Josué. Estuvo por la causa del pueblo de Israel. No solo creyó Rahab, sino que también hizo. Alabado sea el Señor. Y a eso es lo que nos llama el Señor. No solamente que creamos, sino que hagamos de conformidad con la fe. Que nuestros hechos hablen de la fe que en nosotros hay. Que lo que hagamos sea manifiestamente congruente con la fe que decimos nosotros que nosotros ya está. Gracias, Señor. Vamos al punto 2. Vamos a hablar entonces de la misión de Josué. La misión de Josué. Gracias, mi rey. En el caso particular de el evento de rodear a Jericó, tiene que ver con la llegada finalmente del periplo por el desierto del pueblo de Israel, desde el oriente hacia el occidente, del este al oeste, en la llanura de Gilgal, frente a la ciudad de Jericó, la inexpugnable amurallada ciudad de Jericó. Entonces, estamos hablando del periplo o periodo de conquista, ya para entrar en posesión de la tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida. Ese es el marco en donde aparece un personaje llamado Rahab, que está insertado en la palabra. La condición anterior de ella, reitero, alumbra más, resalta más, hace más hincapié en su arrepentimiento, en su fe y en la preservación, su preservación. Señor la guardó. Entonces, la misión de Josué requería el mayor secreto, aún entre todos los propios israelitas, para evitar informes exagerados o desfavorables que pudiesen traer desánimo al pueblo. De esa manera el Señor condujo a Josué y este mandó a sus espías. Jericó era una ciudad fortificada, amurallada. Era la llave del paso desde oriente hacia el interior de la Palestina. Rahab aparece como una antepasada del Salvador. Ella escondió a cada espía en lugares por separado antes de la llegada de los mensajeros del rey. Creyó, se arrepintió, tuvo temor, se arrepintió, creyó y conforme a lo que creyó, hizo. En el versículo 6 dice, podemos hacer un comentario porque ella nos colocó encima del techo, sobre el techo. El lino y otros productos vegetales eran
en cierta época se extendían sobre los techos planos de las casas orientales para que se secaran al sol. Y después de algún tiempo se amontonaban en pequeños manojos que debido al crecimiento del lino se llenaban como a 1 metro de altura, crecían. Tras alguno de estos manojos, Rahab escondió a los espías israelitas. En el 7 leemos, al cerrarse la puerta, porque en las ciudades antiguas amuralladas, fortalecidas, fortificadas como Jericó, las puertas a cierta hora, cuando la noche caía, se cerraba una puerta inmensa, se cerraban las puertas. Nadie podía salir, nadie podía entrar por el temor del pillaje, por el temor de que bandas y que ejércitos ajenos entrasen a hacer daño. Se cerraba la puerta. Al cerrarse la puerta, las puertas, reitero, de todas las ciudades orientales se cerraban a la puesta del sol. Después, nadie entraba, nadie salía, estaba prohibido. Y Rahab aquí apeló a la mentira para proteger a sus visitantes. Y la mentira aparece en la palabra no solamente en los enemigos del Señor, sino que en ciertas circunstancias, por falta de fe, se produjeron ciertas cosas. La mentira de el patriarca Abraham cuando llegó a Egipto, sabiendo que su medio hermana, su esposa, era una mujer hermosa, dijo que era su hermana y no dijo toda la verdad. Más tarde, el hijo de la promesa, Isaac, hizo lo mismo. Mintió, dijo la media verdad. Aquí Rahab apeló a la mentira. ¿Y para qué lo hizo? Para proteger a los visitantes. Es decir, su respuesta fue pecado. Fue pecado. La mentira no es bendición, es pecado. Pero su flaqueza la unió luego a la fe e hizo posible el perdón por la gracia divina. Y fue aceptado el servicio que ofreció. Lo leímos en Santiago 2:25. Dios prometió esta tierra, había prometido esta tierra a Israel, así que era el cumplimiento, la puesta en marcha, la ejecución del plan de Dios de que Israel al mando de Josué entrase a poseer la tierra prometida. Esa tierra el Señor la había prometido ya mucho tiempo antes. Josué había reemplazado a Moisés en esta asignación, en esta labor de conducir al pueblo en bendición hasta la tierra prometida. Por lo tanto, era de vital importancia la emisión de los 2 espías que Josué envió. Aquí aparece la fe de Rahab. La misión de los 2 espías que envió Josué era absolutamente de vital importancia y encontraron a un personaje, una mujer que era ramera, practicaba la prostitución, que fue llamada a misericordia, fue tocada, hubo temor y decidió ayudar a los espías. De esta manera, su servicio a Jehová sirvió al Señor en ese momento. El Señor la bendijo, el Señor la perdonó. Por lo tanto, era absolutamente vital la presencia de Rahab para ayudar a la misión esta. Solamente ella y su familia sobrevivieron la batalla de Jericó. El Señor no solamente la preservó a ella, sino a la familia. Y mira lo que dice 16:31 del libro de Hechos. Creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. No significa que la salvación es en colectivo. No, no lo es individual. Pero cuando un ser humano arrepentido entra al pacto en la sangre del Cordero, el Señor ipso facto, por la palabra lo puede comprobar, se compromete por la palabra a tratar con el resto de tu familia. Por eso es importante que cada uno de nosotros no solamente pensemos en nosotros, sino en la familia que está atrás de nosotros. Por el testimonio de la comunión que tenemos nosotros con el Señor preserva y hace todo lo que ni tú ni yo podemos hacer para arrinconar a nuestros familiares inconversos, para tratar con ellos, para redarguirles de pecado, por un lado, y por otro lado, para preservarles de la bala perdida, del arma blanca, del atropellamiento, de huella de muerte. Eso lo hace el Señor
a través de el pacto que él y yo tenemos, que tú y él tienen, que cada uno de nosotros tenemos con el Señor. Él se compromete por la palabra de manera solemne a ir hasta nuestra parentela a tratar con cada uno de ellos. A Rahab le ocurrió lo mismo, no solamente la salvación llegó a ella, sino que el Señor la preservó a ella y solamente a ella y a su familia, a nadie más de Jericó. Esta mujer se casó con un hombre llamado Salmón, posiblemente pariente del héroe Caleb, y se convirtió en un antecesor directo de Jesucristo, como lo leemos en Mateo 1:5. Vamos a leer Mateo 1:5. Gracias, Padre, por tu palabra. Mateo 1:5 dice, gracias, Padre. 1:5 dice, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y a Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abía, y así llega la lista. He ahí, por la filiación humana, carnal, que aparece Rahab la ramera como un antecesor directo de Jesucristo, nuestro amado Señor. Vamos al punto 3 de la prédica de hoy. Hermano, sin fe lo que tú haces no sirve. Sin fe tu oración no sirve. Sin fe tu ayuno es pasar hambre. Sin fe tu vigilia es perder el sueño. Todo lo que hagas debe estar embadurnado, perfumado de fe, de fe. Todo lo que hagamos tiene que estar lleno de fe. Lo que no hagamos por fe, lo que decimos por fe, lo que no decimos por fe, es decir, nuestra vida. Como dice Pablo, no andamos por vista, sino por fe. Y la fe que en nosotros, la fe que se manifestó en el patriarca Abraham, en nosotros ya se ha manifestado. Alabado sea Jesucristo el Señor. Pistis es el término en griego bíblico. En el texto griego, fe, pistis, firme persuasión, convicción. Y el verbo está relacionado con el término pistis, que es sustantivo, está relacionado con el verbo peito, P-E-I-T-H-O, que significa persuadir, convencer. En el Antiguo Testamento la palabra fe aparece solamente en 3 ocasiones y las voy a leer. En Números 35:30. Cualquiera que diera muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. En Isaías 57:11. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te hayas acordado de mí, ni te vino al pensamiento? No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. En Habacuc 2:4 aparece también. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece y agrega, mas el justo por la fe vivirá, que es el tema que aparece en el capítulo 1, versículos 16 y 17 de Romanos. Alabado sea el Señor. La fe, sin el elemento de la fe es imposible. Ahora bien, la palabra creer aparece 43 veces. Los siervos de Dios enseñaban la fe por medio de su ejemplo. Siervos que entregaron sus vidas al Señor en inalterable confianza y obediencia, sin lugar a la duda, sí, sabiendo en quién habían creído y quién les había llamado. La fe en el Antiguo Testamento no se reduce, no se limita, no se restringe a un simple asentimiento, a un juego de doctrinas, a una aceptación exterior de los principios establecidos según la ley mosaica, sino una absoluta y total confianza en la fidelidad de Dios y en la obediencia a su voluntad, a su bendita palabra. Vengamos al Nuevo Testamento. Los términos fe y creer se repiten alrededor de unas 450 veces en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento afirma que ya vino el Mesías prometido y que el Mesías fue Jesús de Nazaret. El creer en él significaba hacerse cristiano y era de capital importancia en la experiencia de la persona. Estoy hablando del comienzo de la iglesia de Jesucristo.
Jesús se ofreció como el objeto de la fe y dejó claramente sentado, establecido, que era necesario tener fe en él para contar con la vida eterna. Entonces, tener fe es confiar en Jesucristo el Señor, la verdadera enseñanza de su palabra y la obra redentora que él realizó en el Calvario. Si yo dejo de creer en estas grandes verdades, Jesucristo el Señor se encarnó en el vientre de María. Jesucristo el Señor nació de María, de vientre de mujer, creció bajo la égida de sus padres en Nazaret. En su año de popularidad, cuando supo que el Bautista estaba encarcelado, empezó a predicar la palabra diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cumplió la cita con la cruz del Calvario. Entre malhechores murió, diciéndole a uno de ellos que en ese día él estaría con el Señor en el paraíso. Alabado sea el Señor. Fue muerto, fue sepultado, el tercer día resucitó. Y luego se apareció a muchos en Galilea y en Judá, y quién sabe en otras partes de las cuales no conocemos. Se manifestó, se reveló, y luego fue alzado a la diestra del poder de Dios. Si yo dejo de creer en esto, no soy cristiano, no lo soy. Pisoteo al Hijo de Dios y tengo por prosaica, común y corriente la sangre que el Señor derramó en el Calvario, e insulto, hago afrenta al Espíritu Santo si no actúo en fe. Héroes de la fe, ejemplos de fe. Vamos a dar unos cuantos ejemplos. Noé. Vamos una vez a Hebreos. Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe. Vamos a Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El tropiezo para los antiguos, los connacionales de Noé, ¿cuál fue? Que Noé empezó a predicar acerca de diluvio de agua, como dice literalmente la palabra, diluvio de agua. Y cuando leo el capítulo 2 de Génesis, entiendo que, me entero que no había llovido todavía, no había lluvia, sino que un vapor salía de la tierra y mojaba la hierba del campo. No había llovido, y por cuanto la predicación, la amonestación, la exhortación de este patriarca Noé contenía el hecho de que iba a llover cuando no había lluvia, fue un verdadero tropiezo para los que no creyeron, para los antiguos, y fueron raídos, y cuando se cerró el arca ya era demasiado tarde para ellos, para un arrepentimiento, porque se les predicó, se les advirtió. Entonces Noé creyó en algo que no había visto ningún ser humano hasta ese momento. Sobre eso predicó la palabra. Usted lee Génesis 2:5 y dice que no había llovido, sino que un vapor salía de la tierra y mojaba la hierba del campo. Otro ejemplo de la fe, Abraham. Voy a leer en el 17, el 18 y el 19 versículos del capítulo 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esta escena, vamos a detenernos en esta escena. El patriarca, a quien llamó desde Ur de los Caldeos, que dejara la parentela, que se fuera a una tierra que nunca había pisado, que nunca había visitado, y se fue. Se quejó de que un damaseno, Eleazar, le iba a heredar, que no tenía hijo. El Señor le dijo que tendría hijo, ya de anciano, 100 años rayaba la vida de Abraham, en 90 años rayaba la vida de Sarai o Sara. No menstruaba. Mujer que no menstrua, ¿qué hijo va a tener? Ninguno. A esa edad tuvo el hijo de la promesa, y siendo ya un muchacho, el Señor se lo pidió. Si se lo había dado, ¿cómo se lo iba a pedir? Fue probado en la fe, fue probado. El único hijo, el hijo de la promesa, el Señor le dijo: dámelo, sacrifícamelo.
y lo tomó. Primero voy a los hechos. El hecho es, por encima de lo que pensemos que Abraham creyó, pensó, sintió, el hecho es, la realidad es que tomó al hijo y lo llevó a cierto lugar, preparó el altar y lo iba a sacrificar, lo iba a matar, porque aquel que se lo dio se lo había pedido, no dudó, lo hizo. Es decir, no solamente fue fe, sino acción. Fe y acción. Es ahí la vida que el Señor demanda de nosotros. No solamente que creamos, sino que también hagamos de conformidad con la fe que en nosotros está. Es fe más acción. Esa es la vida que el Señor demanda de nosotros. Por eso el Señor nos recuerda en esta mañana que la fe es la esencia de lo imposible. El patriarca Abraham no dudó, lo iba a hacer. Él creía a pie juntillas que aquel que le había dado el hijo, en el cual le sería llamada descendencia, tenía el poder de alguna manera para devolverle el hijo que él iba a sacrificar. Por eso, en sentido figurado, Isaac volvió de entre los muertos, porque en el pensamiento, en el corazón de Abraham, ya Isaac estaba muerto. El Señor se lo había pedido y lo iba a ejecutar, lo iba a matar, lo iba a sacrificar. Así es que en el pensamiento de él, de este patriarca, Isaac estaba muerto, porque eso iba a ser. De hecho, levantó el cuchillo y el Señor tuvo que hablarle para que no lo hiciera y proveyó a un animal para el sacrificio. Alabado sea Jesucristo el Señor. Por eso, en sentido figurado, Abraham recibió por resurrección al hijo de la promesa. Vamos a este hombre y leemos esta grande bendición. Otro ejemplo del cual quiero hablar, Moisés. Hebreos del 11 al 24. Por la fe también la misma Sara, vamos a leer, perdón, voy a leer desde el 24. El 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Alabado sea el Señor. Un hombre de vida palaciega, 40 años aproximadamente de vida palaciega. Fue criado en lo mejor del antiguo imperio Egipto. La potencia egipcia rivalizaba solamente por la potencia asiria. Recibió la educación que solamente los de la clase alta podían recibir. Y tuvo eso por basura al pensar en el galardón que el Dios del cielo le tenía preparado. Vamos a dar otro ejemplo, el ejemplo de Mesac, de Sadrach y de Abednego. He aquí nuestro Dios, eso aparece en Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Alabado sea el Señor. El exilio de Judá, año 605, 606 antes de Cristo. Los primeros deportados, ahí estaba Mesac, Sadrach, Abednego y Daniel, más otros que la Biblia no menciona, sino que se queda con estos. Pues bien, el caso es que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de él y mandó a que todo mundo se inclinase delante de ella, adorándola. Estos tres, en una sencilla, dijeron, no lo vamos a hacer. Confrontaron al rey y dijeron, sepas que no vamos a servir a tus dioses, no lo vamos a hacer. Y la ira de este hombre se encendió. Vamos a leer versículos 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó
Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Él le dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El Señor, cuando usted actúa en fe, el poder de Dios se manifiesta en tu vida, en tu entorno. Cambia la circunstancia, cambia el entorno. El enemigo huye avergonzado, derrotado, porque cuando hay fe se abre una puerta grande de la bendición. La fe es la esencia de lo imposible. Tan solo créelo, y que tu fe sea de una sola pieza, que no tenga endijas, que no tenga rajaduras, que no tenga fracturas tu fe, sino que sea una sola fe, la misma fe que en ti actuó para salvación, la misma fe que en el año 2021 tiene que actuar con o sin pandemia en ti, para proezas, para hazañas, para recibir lo que has pedido, para no dudarlo, para que no diga: pero he pedido y el Señor no me ha dado. A ti, mujer, no te corresponde semejante cosa. Es Dios el que puede hacerlo. Dios en su agenda, no tú en tu apretada agenda. El Señor en su tiempo, en su momento, no cuando tú digas. El cuándo, el cómo es del Señor. Nosotros pedimos, nosotros oramos, el Señor dispone. Nosotros proponemos, Él dispone. Nosotros presentamos la propuesta, la oración, la necesidad. Él es el que responde. Alabado sea el Señor. Proponemos, pero Él es el que ejecuta. Alabado sea el Señor. Imagínate, 3, para muchos detractores del libro de Daniel, esto es un cuento, una anécdota, ficción antigua. El ejemplo de Daniel en el capítulo 6. Daniel, versículo 19 y 20. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Alabado sea el Señor. La palabra que hoy vamos a predicar, que hemos predicado de manera sencilla, es esta: la fe es la esencia de lo imposible. La fe es la esencia de lo imposible. Con razón el Señor le dijo a Marta y a María, con respecto al hermano Lázaro de 4 días de muerto, que ya Elías le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y el Señor te dice a ti lo mismo, pero tú no lo crees, y nos dice lo mismo y no lo creemos. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En estos hombres que hemos mencionado, en esta mujer Rahab la ramera, que hemos mencionado como héroes de la fe, capítulo 11, y todo el andamiaje del Antiguo Testamento, en ellos actuó la fe, pero no solamente la fe, no, fe más acción. Es decir, se movieron, hicieron, dijeron, testificaron, confesaron de conformidad con la fe que en ellos estaba. Alabado sea el Señor. Y tenemos una promesa: pero los que son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nos dice el último versículo del capítulo 3 de Gálatas: pero los que son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Este hombre llamado Abraham, el patriarca Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, este hombre, en él se manifestó la fe. Él creyó en esperanza contra esperanza, y el Señor nos dice que hay un ejemplo, uno de los ejemplos favoritos de Pablo en el Nuevo Testamento al hablar de la fe: el ejemplo de Abraham. Alabado sea el Dios todopoderoso. Alabado sea el Señor. Si el Señor actúa así con ellos, con Rahab, con Josué, con Caleb, con todo el pueblo, con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Jacob, si actuó con ellos de esa manera, ¿cómo que no va a actuar con nosotros de esta manera? Pero si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Quién puede? Vamos a dar ejemplos. ¿Quién puede cambiar el carácter de tu esposo? Solamente el Señor. Créelo.
Y no preguntes tanto, Señor, ¿de dónde vendrá el sofoco para mi esposo y para que se convierta? Ese es asunto del Señor. El cómo es del Señor, el dónde es del Señor. El cuándo, eso le corresponde al Señor. A ti te corresponde creer a pies juntillas, a pies juntillas. Y cuando uno cree a pies juntillas, las cosas por las cuales hemos estado orando, que el Espíritu ha puesto en nosotros, llega un momento en el cual, sin que usted ni yo nos demos cuenta, empezamos a confesar como ya hecho aquellas cosas por las cuales en su momento pedimos y que hemos estado esperando en paciencia, como dice la palabra del Señor. Entonces, a las mujeres de mi iglesia, la iglesia Restaurando el Tabernáculo, les digo de parte del Señor, no dejes de creer nunca, porque para el que cree, todo es posible. Para el que cree, es posible que vea la gloria de Dios. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Le dijo a alguien que ya estaba muerto. Imagínese, alguien muerto, fallecido. No había vida. Sepultado, enterrado y ya su cuerpo descompuesto. Había inmundicia. Hediondez salía de ese lugar y se lo advirtieron al Señor. Y el Señor no prestó atención. 4 días de muerto y el Señor lo volvió a la vida, lo revivió. Qué grande es el poder del Cristo que resucitó. Y nos toca en este asunto de creer y obtener por fe las cosas maravillosas de las cuales la palabra habla, el rendirnos a los pies del Señor, el humillarnos bajo su poderosa mano y el creer, como un niño que cree que su mamá lo va a amamantar, como un niño que está en su cunita y la mamá le extiende los brazos y él se arroja y en ningún momento desconfía que la mamá le va a hacer el dribbling para que caiga y se muera estrellado en el piso. Así como ese niño que confía en su mamá, en su papá, en la familia, así tenemos que ser nosotros, como un niño, creyendo como un niño, ser crédulos como un niño. Alabado sea el Señor. Así es que, y a los varones les digo lo mismo. Has estado en nuestra iglesia, hay varones que han estado luchando y bregando por algo que ni siquiera las esposas saben. Y el Señor lo sabe. Y a veces, ante la dificultad que te rodea, que nos rodea, has creído lo que tus ojos han visto y has sentenciado, no, esto, yo a lo mejor no pido estas cosas, esto es una locura, es un sueño mío. Esto es un sueño mío, una ilusión mía. Mejor no pido más estas cosas. Mejor me vuelvo terrenal y el Señor no te ha llamado. Siendo usted un águila que puede remontar el vuelo, andas como un pollito con el pico metido en tierra sin ver lo que está en el aire, lo que está alrededor tuyo. El Señor no te ha llamado a ser pollo, sino a ser águila. Remonta el vuelo en la fe del Señor y alcanza lo que el Señor tiene preparado para ti. El Señor te dice que arrebates lo que Él te ha dado ya. Pelea por eso. Una pregunta, y Señor, si tú eres Dios, ¿por qué no lo das? Porque a la par que te bendice y te da lo que tú necesitas, a la par de esta verdad, el Señor sigue tratando contigo para que definitivamente termines creyendo en el Señor y no en otra cosa, que andes por fe y no por vista. El Señor está tratando contigo, te está arrinconando, está permitiendo situaciones en las cuales el Señor está tratando contigo, que dejes tu salvaje carácter,